Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Historia desde Venecia, desde el Gran Canal, desde Scalzi. Tenía dudas yo que Scalzi era si calzado descalzo. Pues ya una amiga italiana ya me dijo, no seas burro, Scalzi es descalzo, calzati sería calzado. Y pues, así que cuando hablaba de Scalzi, cuando hablaba de la iglesia de Santa María de Nazaret, estaba hablando de los descalzos, de los cuales luego os hablaré. Bueno, nos habíamos quedado en el último introito que estamos, estos introitos tan volcánicos y tan de presencia en lo que es la isla de La Palma, del Paso, desde donde estábamos ya contemplando la primera experiencia que habíamos tenido de lo que era una visión primordial. Entonces, cuando llegamos al Paso, para poder digamos, tocar la lava, si es que alguien quiere sentir la lava en la proximidad y revivir esas escenas tan espectaculares de casas reventadas, saliendo la lava por la ventana y por las puertas de los niveles bajos, lo que tiene que hacer es intentar ir hacia lo que es la zona de Triana, la laguna y Tajuya, que es la parte donde ha barrido lo que es la colada del magma que ha salido del volcán. Como os imagináis, cuando la lava salió cuando empezó a salir la lava, no era exactamente en la parte de arriba, en la parte alta, pues apenas había casas. Eso era anecdótico, iba bajando la corriente de lava, que no era una lava extremadamente líquida, esto hay muchas variedades de la lava, era más lenta, y entonces sí que se iba comiendo, por así decirlo, edificaciones, chalets o cortijos o villitas que había en la parte alta, escalando todo lo que era la colina. Claro, ahí eso enseguida se iban solucionando. Esto era una cosa compleja, porque conforme iba avanzando la lava se iba metiendo por las quebradas, y las quebradas cuando terminaban se metían pues por donde podían, y a veces pensaban que la colada iba a ir hacia la derecha, se metía por la quebrada, se atascaba al final, saltaba y iba para la izquierda. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues era una labor de gran ingeniería, tanto por la parte derecha como por la parte izquierda del volcán. Tenían que ir cortando todo lo que era el teléfono, la luz, el agua, y por la otra parte igual. Entonces ese servicio quedaba suspendido y tenían que continuar dándolo por la parte siguiente. O sea que tenía que haber un cuerpo de electricistas, de empleados de la telefónica y empleados del agua cortando todo lo que era eso, más todo lo que era la vigilancia policial, para que nadie se acercase, se metiese ahí y se abrasara vivo. Estamos hablando de temperaturas elevadísimas, de más de 1000 grados. En lo que fue el primer golpe de lava, se calcula, primer golpe de lava que ya impactó con la zona que estaba más habitada, destruyó en un primer momento unos 320 inmuebles. Ahora ya la lista es más interminable porque muchos han quedado ya muy deteriorados. Entonces hay que seguir las indicaciones que van a los barrios de Triana, los campitos y todo, que son las zonas más afectadas y las zonas de alguna manera más espectaculares, donde verdaderamente ves lo que es la muralla de lava. Pues creo que se puede decir que decir así.
La lava fue bajando, fue descendiendo hasta aproximarse al mar y luego formó la Fajana, esa idea tan clara que tenemos de lo que es la visión o el espectáculo de esa negrura de la lava que nos hace sorprendernos tanto. Después de visitar todo eso, nos impactó muchísimo. Eran rocas durísimas, intentamos, bueno, pues a ver si nos llevamos un trocito, una piedra pequeña, no había piedras pequeñas, piedras basálticas pequeñas, y eras incapaz de partir uno, porque eran de una densidad absoluta. Entonces volvimos a los llanos de Ariadne y descendimos hacia Tazacorte, que es una villa, todo eso está lleno de los llanos de Ariadne, es la villa, todos los barrancos que hay ahí, que eran como los barrancos que hay inundado el volcán, estaban absolutamente plagados de plataneros, impresionante. O sea, la cantidad de plátanos que hay allí era increíble. Y desde allí fuimos bajando por Argual, por Cardón, por Marina, a Tazacorte, que tiene una playa volcánica, unos hotelitos no muy grandes, pero bueno, se veía que ahí había un cierto movimiento de turistas que estaban ahí con sus sombrillas y todas estas cosas, muchos extranjeros. Ahí hay en Tazacorte, en el puerto de Tazacorte, también hay un barco que te lleva dando la vuelta por la parte de abajo, y a cierta distancia lo verías desde el mar, que será un espectáculo muy bello, todo lo que es la Fajana, y das la vuelta para salir al puerto de Santa Cruz de la Palma. En vez de cruzar todo lo que es por la montaña, pues también hay un barco, pero ni sé cuánto tarda ni qué recorridos más hace. Cuando estuve en la oficina de turismo me dice, mira, la visión, aunque estás más lejos, la visión más espectacular se contempla desde un punto que se llama el Time. Y yo digo, uy, el Time, me suena al Timo, pero no, es el mirador del Time, que está en el término municipal de Tijarafe, que está como agarrado a las paredes del barranco de las Angustias y que está a 600 metros de altitud. Subes por una carretera endiabladísima, de curvas y de ascensión. Pasas de 0 a 600 metros no llegará a 20 minutos, o sea que la subida es increíble. Tienes una panorámica increíble tanto del volcán como de los 3 municipios que forman el Valle de Ariadne, que son El Paso, los Llanos de Ariadne y Tazacorte. Y junto a él se asoma abajo el puerto de Tazacorte, donde había, o todavía estarán funcionando, clubes de buceo y excursiones marítimas, porque es ahí un punto de mucho interés, porque enseguida hay mucha profundidad en el mar y hay zonas que ha hecho la erosión y el paso del paso de los siglos ha hecho que todas esas rocosidades sean muy interesantes para peces, para investigadores, para la gente que se dedica al buceo, que es mucho. Como estamos viendo todo lo que es la dorsal, la dorsal volcánica que divide la isla en 2 partes, sí que estamos viendo siempre nubes en la parte final de este mirador. Allí en el mirador tiene una terraza, tiene como un merendero, tiene un restaurante, y allí tomé una cosa que no había probado nunca, que eran como unas patatas fritas picantes, pero no eran de patatas ni de batata, sino que eran de plátano, eran rodajas, era una cosa deliciosa, adictiva, pero vamos, en grado sumo. Uno estaba allí picoteando todo lo que eran los plátanos fritos. Y ya el siguiente destino que teníamos era ir hacia Tijarafe, pasando por el Jesús y por una serie de puntos, por las traviesas, que es un terreno, porque íbamos a ir a Tijarafe y de Tijarafe íbamos a ir a visitar el Roque de los Muchachos. Pero esto lo dejaremos para otro día, porque ahora nos volvemos a los Descalzos, nos volvemos
a la Chiesa de Santa María de Nazaret, en la ribera derecha, casi terminando ya nuestro recorrido. La iglesia de Santa María de Nazaret o iglesia de los Scalzi es un edificio religioso de principios del siglo XVIII, obra de Longueña, pero con la fachada de Giuseppe Sardi. Debe su origen al asentamiento de los carmelitas descalzos en la ciudad de La Laguna. Fue construida, como os digo, por Baldassare Donsella Longueña en una sola nave, con 2 capillas laterales, cada una flanqueada a su vez por 2 capillas menores. Y tras el Arco del Triunfo, la sala entra en el presbiterio, hay una elevada y notable y dotada cúpula, y en el ábside se puede apreciar el coro de los frailes. Fue consagrada en el año 1705, pero sufrió una importante restauración entre 1853 y 1862 por parte del gobierno austríaco. En el interior, el 11 de febrero de 1723 fue enterrado Fernando II Gonzaga, quinto y último príncipe de Castiglioni. Hoy es un monumento nacional y en el interior los mármoles corintios coloreados y opulentos dan una sensación de opulencia y de asombro al visitante. La fachada fue financiada por el noble Gerolamo Cavazza, fue erigida por Giuseppe Sardi entre 1672 y 1680. El estilo es un barroco veneciano tardío, dividido en 2 órdenes y marcado por columnas acopladas, y las 4 estatuas del primer orden son la Virgen con el Niño, colocadas en el frontón, y Santa Catarina de Siena en el nicho de la derecha, a la derecha de la Virgen, obra de Bernardo Falconi, y en el nicho, en el otro lado, Santo Tomás de Aquino, también obra de Falconi. La obra, también hay el transporte de la casa de Loreto, la casa de Loreto, que era la casa de Belén, que vuela y va hasta Loreto. Es una obra de Giambattista Tiepolo del año 1743. Fue destruida durante el bombardeo austríaco del 24 de octubre de 1915. Fue en un intento de reparar este año, en el periodo del 29 al 33, cuando Ettore Tito pintó 2 obras para la iglesia, un lienzo de 100 metros cuadrados y un fresco de 400 metros, y los restos del transporte de la casa de Loreto y otros fragmentos supervivientes del techo se conservan ahora en las galerías de la Academia, donde se conserva uno de los 2 bocetos pintados por Tiepolo como modelos preparatorios del gran fresco perdido. Hay una fotografía del techo de James de Anderson, una copia de Mariano Fortuny en el Museo Correr, y en mayo del 2020 un dibujo de formato 130 por 70 realizado por Olivieri Maccaresti. En la contrafachada, el órgano fue construido a principios del siglo XX por los hermanos Puglina de Padua, y hay un cuadro por encima de Santa Teresa coronada por El Salvador, obra de Giorgio Lazzarini. El presbiterio con su altar mayor es obra de Jacopo Antonio Pazzo, así como la pared de madera de la sacristía, y el presbiterio está coronado por un dosel sostenido por columnas retorcidas. El suntuoso tabernáculo de la mesa ve la estatua de la Virgen con un putti y profetas, procedente de la iglesia de Santa María di Nazaret, luego denominada del Lazareto. Las estatuas de las 12 sibilas de Giuseppe Torreto, de Giovanni Marchiori, de Pietro Baratta, de Giuseppe Ipalio Capelli, están distribuidas 5 a cada lado en las paredes laterales y 2 en el arco de la marquesina. La capilla Giovanelli, asignada a la familia Giovanelli, se caracteriza por un rico altar del siglo XVII de Ludovico David, y el retablo muestra una estatua de San Juan de la Cruz, uno de los fundadores de la Orden de los Carmelitas Descalzos, de Bernardo Falcone. En la barra de la sillería, 3 estatuas de las virtudes cardinales de Thomas Ruhr. La capilla Ruzzini, asignada a la familia Ruzzini, el altar fue construido y diseñado por Giuseppe Pazzo. En el retablo está el Éxtasis de Santa Teresa, obra de 1697, obra de Enrique Mayerin,
y la bóveda al fresco de Santa Teresa en la Gloria, construida entre 1720 y 1725, de Giambattista Tiepolo. En las paredes laterales, 2 cuadros de Niccolò Bambini. El altar de la izquierda, San José, se aparece a Santa Teresa y salva un encuentro peligroso. Y a la derecha el milagro de la hostia consagrada, desprendida milagrosamente de las manos del sacerdote, y va al encuentro de Santa Teresa de finales del siglo XVII. La capilla del Caracol o del Crucifijo se asignó a la familia Caracol. En el altar un gran crucifijo de mármol del siglo XVIII atribuido a Giovanni de María Morleiter, y un Cristo cayendo bajo la cruz también atribuida a Giovanni María Morleiter, y una escultura de cera coloreada que representa al Cristo entre los dos leones, obra anónima de algún hermano, probablemente carmelita descalzo. En la bóveda hay un fresco de Cristo en Getsemaní, obra de 1732, creada por Giambattista Tiepolo. La siguiente capilla es la capilla de la Mora, asignada a la familia Mora, construida por Baldassare Longueña, y el retablo de 4 columnas de jaspe negro muestra una estatua de San Juan Bautista en mármol de Carrara, de finales del siglo XVII, de Melchor Bartel. Un fresco en el techo representa al Padre Eterno en Gloria, una obra del siglo XVII de Pedro Oliveri, y Giambattista Mora está enterrado al pie del altar. La capilla Manin, aquí está enterrado el último dux de Venecia, Ludovico Manin, que murió el 23 de octubre de 1802, y la capilla fue construida por su hermano Giuseppe Pozzo. El retablo muestra una escultura de la Virgen con el Niño con San José en las nubes de Giuseppe Torreto, autor de Los 2 ángeles, y en las paredes laterales de las estatuas de la capilla, Michele y Gabriele son obra del mismo Giuseppe Torreto. Los 2 candelabros de cristal azul son obras de los maestros artesanos de Murano. La capilla Venier, construida por Sebastiano Venier, no confundir con el Dux Sebastiano Venier, abad y protonotario apostólico que está enterrado allí, que murió en el 1664 junto con su hermano Ángelo. El retablo muestra una estatua de San Sebastiano del año 1669, obra de Bernardo Falconi. El altar está enriquecido con bajorrelieves de bronce con escenas de la vida de San Sebastián del propio Bernardo Falconi. Después están las estatuas de la fe, esperanza y caridad en la capilla de San Juan de la Cruz de Tomás de Rues, y en la iglesia fueron enterrados 2 dogos. En la capilla de Santa Teresa, Carlo Ruccini, fallecido en 1735, y en la capilla de la Sagrada Familia, Ludovico Manin, como os he dicho, el último dux de la República Veneciana, fallecido en el año 1802. Como veis, una iglesia muy insigne de Venecia. En la ribera izquierda tenemos el Palacio Adoldo. La familia Adoldo era originaria es un palacio, de la primera mitad del siglo XVI. La familia Adoldo, como os decía, era originaria de Grecia, se instaló en Venecia desde los primeros siglos de la fundación de la ciudad y contribuyó significativamente a la financiación de la construcción de la cercana iglesia de San Simeón Piccolo. Poseía la isla de Andro y la mitad de la isla del Cercino, que el último descendiente, Niccolò, fallecido en 1432, vendió a la familia Miziel. La fachada tiene ventanas centrales con parteluz a cuyos lados se disponen las ventanas de luz simple y el escudo familiar. El edificio fue donado a la iglesia por un miembro de la familia, Lucía Adoldo, y así lo atestigua la inscripción de la fachada que ponen Bonum est Deo Sperare. Hay bajo el arco que marca 3 pequeñas ventanas de una sola lanceta colocada en el centro de la línea de guardilla. La siguiente edificación que nos encontramos es otra nueva iglesia muy interesante en la ribera izquierda, que es la Chiesa de San Simeón Piccolo. Imposible no percatarse de la imponente cúpula verde
coronada por una linterna con la estatua de Cristo Redentor. Ya os he contado la historia de sus catacumbas en un podcast, sí que lo podéis ver y disfrutar. Es la primera vista cuando se sale de la estación del tren de Santa Lucia, y la iglesia de San Simeón Pícola, del apóstol, está inspirada en el Panteón de Roma y tiene claras referencias al estilo de Palladio. A pesar del sobrenombre de Piccolo, el edificio es más grande que el cercano San Simeón Grande, la iglesia dedicada al profeta. Lo que ahora vemos es, de hecho, la reconstrucción del año 1738. El edificio anterior fue demolido en el año 1728 para dar paso al actual, construido sobre un proyecto de Giovanni Scalfarotto, cuyo nombre está grabado en los pronaos. De la iglesia anterior solo se sabe con certeza la fecha de la consagración, que tuvo lugar el 21 de junio de 1271. Hacia finales del siglo X, las familias Briosa y Adoldo encargaron la construcción del edificio de culto, que se hizo mucho más pequeño que el actual. Probablemente la planta fuera de 3 naves y con orientación paralela al Gran Canal. Pero la iglesia original puede ser incluso más antigua, quizá una de las primeras usadas en Venecia. Durante la última reconstrucción se encontraron 3 pisos superpuestos de diferentes épocas. El piso circular de la iglesia delimita un doble orden corintio y los 4 altares que forman la misma están encima de una cripta octogonal. Desde el altar del centro de la estructura, 4 corredores se ramifican y conducen a un total de 21 cámaras funerarias, 8 de las cuales están todavía inexploradas. La cripta del cementerio es una antigua iglesia parcialmente demolida y es el único complejo de catacumbas existente en Venecia. Las vastas superficies pintadas con frescos representan el Vía Crucis, la muerte y el juicio final y escenas del Antiguo Testamento. Pero lo que se puede notar extrañamente es que casi todas las cámaras funerarias no llevan los nombres de los fallecidos. Esto ha dejado espacio para fantasías y interpretaciones, entre ellas la presencia de misteriosas ramas subterráneas diseñadas para conectar algunos lugares de culto y de poder. Pero esto es bastante improbable dada la conformación de lo que era el subsuelo veneciano. Lo típico, sale un pasadizo que va... Bueno, Giovanni Antonio Scalfarotto, el arquitecto, anticipó el neoclasicismo en Venecia y su obra más importante fue esta de San Simeón Pícolo, la primera iglesia de la ciudad con planta circular. Scalfarotto también diseñó la fachada de la iglesia de San Roque, el campanario de San Salvador y la casa de la Virgen de Nazaret, ubicada dentro de la iglesia de San Pantalón y copia fiel de la iglesia de Loreto. San Simeón Pícolo es uno de los lugares más misteriosos y evocadores de Venecia. Es la iglesia que se refleja donde el canal comienza su camino, que tiene esa forma de S y que hemos recorrido. Aquí mismo encontramos, como os he dicho, la única catacumba de la ciudad de La Laguna. La gran cúpula de San Simeón, imposible no percatarse, coronada por esa estatua arriba en la linterna, y Pícolo, aunque verdaderamente es una iglesia, podríamos decir que es muy grande, no muy pícola. Ahí es donde se celebra la misa en latín y los discípulos de Lefebvre es donde han conocido allí todo lo que son los tradicionalistas y las luchas entre el Lefebvre y los modernistas del Concilio Vaticano II, y aquí celebró el Monseñor Marcel Lefebvre la misa del lunes de Pascua en este lugar con túnicas papales doradas y también predicó en italiano contra todo lo que era la reforma que estaba liderada por el entonces Papa Pablo VI. Es la única iglesia donde se celebra, no sé si ahora o se celebraba, la misa tradicional en latín. El siguiente edificio, en la ribera izquierda, es la Escuela de los Tejedores de Paños de Lana, Scuola de Teisetori di Pani de Lana. Se han perdido muchas noticias de esta antigua escuela veneciana. Está ubicada en un pequeño edificio junto a la iglesia de San Simeón Pícolo
y probablemente formaba parte de esa serie de antiguas instituciones típicamente venecianas de carácter asociativo o corporativo. Las escuelas eran cofradías de laicos. En Venecia las primeras asociaciones de trabajadores se remontan al siglo XI, que elegían un santo patrón y a las que se adherían ciudadanos de clase media. Los patricios solo se adherían a las grandes escuelas. Se realizó una procesión el día en que se celebró el santo patrón de la cofradía, el día de San Marcos, y cada escuela iba en procesión a esta basílica exhibiendo su estandarte. Y con la caída de la Serenísima en el año 797, debido al avance napoleónico anterior y con la posterior ocupación de 1806 que supuso la supresión de las órdenes, las escuelas comenzaron a cesar en lo que era su función secular, y al poco tiempo muchos de los bienes que contenían muebles, ajuar funerario, pinturas, se dispersaron en los diversos mercados de antigüedades y en las colecciones de todo el mundo. Sin embargo, algunas escuelas lograron sobrevivir y continuar sus actividades hasta hoy, como la Escuela Grande de San Rocco y la Escuela de San Giorgio degli Schiavioni. En la ribera izquierda está el exconvento de Santa Chiara. La iglesia de Santa Chiara era un edificio religioso de Venecia, estaba frente al primer tramo del Gran Canal o al último de nuestro recorrido y estaba junto al extremo norte del Piazzale de Roma. La isla en la que se construyó Santa Chiara fue donada en el año 1236 por Giovanni Badoer y a una tal Constanza para construir allí un monasterio. Así se desarrolló una comunidad de monjes de San Damián, como se llamaban originariamente a los franciscanos, por la iglesia de San Damián, que había restaurado, que es uno de los milagros que le pide Dios a San Francisco, es que le restaure la iglesia de San Damián, con una iglesia dedicada a Santa María Mater Dei, que poco después se dedicó por razones obvias a Santa Clara. Fue destruido en un incendio en el año 1534, fue reconstruido y consagrado el convento rápidamente en 1620 y la iglesia y el convento se cerraron en 1806 durante la dominación napoleónica y las monjas fueron trasladadas a Santa Croce. De los edificios fueron reducidos posteriormente a hospital militar, solo queda el monasterio, actual cuartel general de la policía por las muchas dependencias que tiene. Después de la reconstrucción, la iglesia contó con 5 altares y obras notables de Antonio Bagliacci, Palma il Giovane, Giovanni Battisti Lanzaretti. Un políptico de Paolo Veneziano, ya colocado en el monasterio, se exhibe ahora en las galerías de la Academia. No muy lejos se encontraba el antiguo convento de Santa Chiara, del que se conservan algunos extractos que han albergado algunos fragmentos a un hotel homónimo, y para los fieles el edificio contiene una aura mística, ya que se dice que en un lejano 1262 un peregrino entregó a las monjas un ataúd y un anillo para que lo guardaran, hasta que llegó otra persona para impugnar la propiedad, hasta que llegara otra persona para impugnar la propiedad del mismo. Durante 300 años no vino nadie y al abrir la caja las monjas encontraron un clavo, probablemente según la tradición perteneciente a la cruz de Cristo y recuperado por el rey de Francia Luis IX, que luego se perdió durante la cruzada. Y durante otros 300 años el clavo se mantuvo dentro del monasterio antes de ser trasladado a la iglesia de San Pantalón. Ya veis, leyendas hasta el final. Y aquí acaba nuestro glorioso, porque no se puede denominar de otra manera, nuestro glorioso recorrido del Gran Canal. Hemos recorrido la friolera de 170 edificaciones. Lejos queda cuando mi amiga Maya me dijo que ella se conocía el Gran Canal y que podía hacerlo de día y de noche
porque sabía qué era cada edificio que contemplaba. Espero que, como ella, también nosotros hayamos aprendido a conocer, a disfrutar, a valorar, a vibrar y a sentir este recorrido que nos ha llevado por los palazzos del Gran Canal. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como